Vamos a hablar del movimiento estudiantil de 1968 y también un poco del contexto económico, político y social que rodea al movimiento estudiantil. Y bueno, en 1964 entra Gustavo Díaz Ordaz al poder en México, realmente sin ninguna oposición política. Su contrincante pierde con 10% de los votos. Y bueno, la presidencia de Díaz Ordaz estaba decidida desde antes, porque así se planeaban las presidencias. Y bueno, entra Gustavo Díaz Ordaz al poder y en el mundo hay una guerra de ideologías, el capitalismo contra el socialismo principalmente, y el mundo está lleno de guerras ideológicas, de guerras soterradas. Entonces, México, un país capitalista, está saliendo del milagro mexicano, de una economía que empieza a mezclarse, una economía mixta, abierta y globalizada. Pero después de una pequeña época de prosperidad económica, cuando entra Gustavo Díaz Ordaz al poder, México no puede seguir compitiendo con los demás mercados globales. Los productos que se consiguen en México ya no entran en las fuerzas económicas y necesita además inversión extranjera para crecer la infraestructura del país, lo cual crea una crisis económica y, y afecta al tejido social en México, pues existe pobreza y hay diferencia de clases y no hay distribución de los bienes entre el pueblo mexicano, y el gobierno sigue teniendo muchísimo poder, el Estado conserva el poder. Y bueno, en 1968 hay un conflicto entre los estudiantes, entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Estado interfiere. Debemos pensar que en una época donde mundialmente se teme la seguridad nacional, los gobiernos luchan por tener control de todos los aspectos de la sociedad. No solo se hace a través del poder físico, sino también a través de la información, del resguardo de la información o de la información manipulada que se distribuye. Y bueno, el ejército y el Estado empiezan a interferir con los estudiantes. Entran partes del ejército a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional, y hay disturbios que hacen que aprendan a varios estudiantes, incluidos de la Prepa 1. Y bueno, después de marchas, después de que los estudiantes manifiestan su descontento contra el gobierno, el presidente Díaz Ordaz, que lleva un estado excesivamente represor, retira al ejército de las universidades y los estudiantes deciden juntarse en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Y dentro de la manifestación, un grupo del ejército, que se conoce como el Batallón Olimpia, empieza a disparar y sucede la masacre de 1968 que todos conocemos. Y bueno, lo importante de la masacre de 1968, aparte de recordar a los estudiantes y a la gente que murió ahí, es analizar la represión por parte del Estado, el uso de la fuerza y no de las resoluciones pacíficas para no arreglar los problemas del tejido social, los verdaderos problemas, y en cambio deber utilizar estos sistemas de guerra
de una guerra sucia, de una guerra que se lleva por debajo del agua para defender a la nación y mantener la paz. Y lo que causa esto dentro de la sociedad. Apenas a 2 meses de haber iniciado el movimiento estudiantil, este se dispersa por razones que son bastante claras, por el miedo a perder la vida, y quienes deberían realmente tomar la responsabilidad de esto no lo hacen. Quienes deberían de pagar, quienes deberían de intentar reconstruir el tejido social no lo hacen. El presidente Gustavo Díaz Ordaz acepta la responsabilidad, más dice que él utilizó la fuerza que se le daba para recurrir a esto. Y bueno, esto es solo una parte de una guerra sucia que sucede no solo en México, sino en toda Latinoamérica, llena de represiones, de desapariciones, de matanzas, de falta de información o manipulación de la información, que podemos creer que sigue hasta ahorita, tal vez no tan presente, pero continúa. Gracias.